servicio, también pero a nivel, como dije esta mañana, comunitario, para que tomemos conciencia que estamos todos en el mismo barco, sobre todo ustedes, y esa partita del convento de Cabriel, a las órdenes del Capitán Jesucristo, dentro de la Iglesia. Voy a leer primero un ejemplo, un caso real, que me va a ayudar mucho para que se vea lo que quiero decir en esta conferencia y la seriedad del mensaje que lleva. Este caso histórico ocurrió en la Guerra Civil Española en el año 36 y es, por lo menos a mi parecer, y he leído bastante de la Guerra Civil y de lo que ocurrió en esa época, este es el caso más impactante, heroico e incluso prototipo del espíritu de los españoles que se levantaron para defender a la Iglesia en esos años contra el comunismo ruso que amenazaba aplastar a esta querida nación. Y vean cómo en este caso, como no podía ser menos, la protagonista es la Inmaculada. Todos han oído hablar del Alcázar de Toledo, pero pocos saben que existió allí una imagen de la Virgen que fue la que les salvó, según el testimonio de los mismos sitiados. El coronel Romero Basar, que llevó al Alcázar, que es un edificio antiguo de la ciudad de Toledo, cerca de Madrid, que llevó al Alcázar a 750 guardias civiles, el núcleo fundamental de los defensores, nos dice: la señora quería salvarnos a fin de que pudiéramos contar lo que pueden las oraciones a la Virgen. Este ejemplo vamos a trasladarlo plenamente a lo que ocurre hoy en la Iglesia fiel. Y en concreto lo que puede también ocurrir, o estar ya ocurriendo, en este conventito. Era una imagen muy sencilla, incluso de muy poco valor artístico, que se encontraba en la enfermería, Nuestra Señora del Alcázar. Se comenzó por entronizarla con toda solemnidad. Ante ella se hacían todas las oraciones en común. Fíjense, eran unas 1100 personas, algunas mujeres que habían de enfermeras, incluso había niños, pero sobre todo soldados y guardias civiles. Dos veces al día se reunía la guarnición entera a sus pies para rezar el Santo Rosario. En las principales fiestas de la Virgen, Asunción, Natividad, Merced, se organizó un rosario perpetuo día y noche, turnados. Y mientras ese edificio estaba rodeado de miles y miles de soldados rojos comunistas, armados hasta los dientes, intentando entrar en el edificio para acabar con todos. Fíjense la escena. Cada cuarto de hora empezaba un nuevo rosario. ¿Cómo la dificultad nos lleva a Dios? Acabamos con el cuchillo
sin sacerdote, 2 defensores, el comandante Martínez Simancas y el capitán Sanz Diego, preparan a los moribundos a bien morir y organizan cultos a la Virgen, escribiendo ellos mismos novenas a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Sagrario, patrona de Toledo, al Corazón de Jesús, al ir llegando sus fiestas. En la capilla de la enfermería, insuficiente para tantas personas, se traslada la imagen al sótano, donde estará más segura. Sin noticias de los nacionales, era el ejército de Franco, lo que llevaba, diríamos, los soldados que se habían levantado para defender a la Iglesia. En los primeros 6 meses de guerra, los rojos mataron aproximadamente 4.500 sacerdotes, unos 12 o 13 obispos, miles y miles de seglares, por motivos puramente de fe, y unos 2.500 religiosos. Incluso hay carmelitas que también son mártires de esa época. Sin noticias de los nacionales, enterrados en los subterráneos en medio de una lluvia de bombas, faltaba el agua y el trigo. Los comunistas lanzaron sobre ese edificio 500 bombas. Taladraron los cimientos por debajo para meter 3 veces dinamita y hacerla explotar. 200 morterazos, 3.500 granadas lanzaron y 10.000 cañonazos contra un solo edificio. Díganme ustedes si esto no es un milagro. Las que son más mayores aquí, pues saben de lo que estoy hablando, tal vez lo vieron muy de cerca, lo sintieron de cerca. Les hicieron poner toda su confianza en la Virgen. Admiran las oraciones redactadas con una fe y optimismo inquebrantables. Viendo los rojos, a propósito, antes de seguir leyendo, les voy a contar un ejemplo también de este caso dentro de este ejemplo que no está aquí. Entre otros generales estaba el general Moscardó, ahí en el Alcázar sitiado, y los rojos agarran a su hijo y le llaman por teléfono y le dicen: general, hemos cogido a tu hijo. Ya sabes qué le va a pasar si no entregas el altar. Que se ponga mi hijo. Se pone a hablar con su hijo. Y el general Moscardó, un seglar, un militar, contente de Marte, le dice a su hijo: prepárate a morir y grita viva España. Y su hijo dice: así sea. Y lo mataron. Viendo los rojos que con bombardeos perdían el tiempo, decidieron perforar 2 túneles, con 2 túneles los cimientos del Alcázar de Toledo y hacer volar el edificio con dinamita. El 10 de septiembre, cuando faltaban solo 16 días para la liberación, porque llegaron los ejércitos nacionales y consiguieron liberarlos, pues 16 días antes de la liberación, quedaron listas las galerías. Se suspende el fuego y un comandante rojo se acerca a parlamentar. Las mujeres y los niños, dice, y los que conmigo quieran abandonar la fortaleza, salvarán sus vidas. Es la última oportunidad que os ofrecemos antes de que salte el altar. Nadie quiere salir. Perdéis el tiempo, dice el general Moscardó, pero enviadnos un sacerdote, queremos recibir los últimos sacramentos. Y cosas que pasan también en la Sagrada Escritura están redactadas como gente malvada, pervertida. A veces recibe un rayo de luz del Señor que les obliga a hacer algún bien. Y entonces cogieron a un sacerdote que ya estaban para matarlo
y en vez de fusilarlo, pues lo envían para que entre dentro del alcázar, como había pedido el general Moscardó. Desde entonces, misa y comunión delante de la Inmaculada del altar, bautismo de 2 niños, fíjense, hasta había niños ahí. El día 17, la radio de Madrid anuncia los trabajos de la mina, de poner la dinamita debajo y todo eso, han terminado. Mañana a las 6:30 saltará el altar. Por la noche evacúan a la población de la ciudad. Un ingeniero del Ministerio de la Guerra instala los cables en los túneles. Los sitiados comprendieron que solo un milagro les podía salvar. ¿Y por qué no lo iba a hacer Nuestra Señora? Se ponen alrededor de la imagen como los hijos en peligro rodean a su madre. Con los brazos en cruz ruegan, imagínense, 1.100 personas. ¿Con qué fervor? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. La explosión sacudió el alcázar y Toledo entero. 3 de las grandes torres se desplomaron. Todos los hombres y mujeres que rodeaban a la Virgen cayeron cubiertos por los escombros. Y sin embargo, no murió nadie. Ni un herido siquiera. La Inmaculada, rodeada de escombros, parecía sonreír a sus hijos. Tampoco ella sufrió ni un rasguño. Milagro. Ante los admirados ojos de los milicianos, los rojos, que se jactaban de ir con picos y palas a desenterrarlos, salieron unos hombres cubiertos de polvo que rechazaron el asalto. El día 24, fiesta de Nuestra Señora de la Merced, y no es casualidad. Ven que las piedras de artillería rojas giran, dirigiéndose sus disparos hacia los nacionales que se acercan. Están solo a 25 kilómetros. Un último y desesperado esfuerzo de los atacantes lanza con una carga de dinamita lo que quedaba en pie del alcázar. El 27 están libres y el 28, el día del triunfo, se celebra la misa en los sótanos ante la Inmaculada. Dice después, como testigo el general Moscardó, Dios que nos asistió en todo momento, la providencia que veló por nosotros, sabe con cuánta fe, con cuánta devoción le elevamos nuestras preces. El día de la Santísima Virgen de la Merced divisamos con infinita satisfacción a nuestras tropas. Ella nos las trajo de su santa mano, y con ella y por ella nos llegó el triunfo de España, el instante bendito de nuestra liberación. El mismo coronel Romero cuenta así los cuidados de María. Este es otro testimonio de otro oficial. Ella supo guiar la mano de nuestros 3 médicos, ninguno de ellos cirujanos, quienes sin antisépticos, sin anestesia, sin instrumental, operaban a la luz de una vela de sebo, sin un solo caso de infección ni muerte. Gracias a ella, de los 1.100 defensores, solo 80 se nos fueron al cielo. Y les repito, lo que dije antes, 10.000 cañonazos, 3.500 granadas, 500 bombas, 3 instalaciones de dinamita, etcétera, etcétera. Solo 80 murieron. Porque ella, sigue el coronel, quería salvarnos para que pudiéramos contar lo que fueron las oraciones a la Virgen. Y uno de los médicos, el doctor Marín, dice: fue un milagro permanente de nuestra queridísima Madre. Yo sé que los materialistas, escuchando mis palabras, se reirán. No me importa.
Si ellos no creen en milagros, tendrán que reconocer nuestra altísima ciencia. Que sigan nuestro régimen. Y entonces empieza a contar lo que comían. Pan en bilondo y carne de mulo durante 70 días que estuvieron sitiados. Todo gracias a la Virgen María, Madre del Cielo. Estando con ella, ¿qué vamos a hacer? Pues como decía al principio, aunque fue un poco largo este ejemplo, pero me pareció que valía la pena contarlo, aquí hay otro Alcázar de Toledo. Aquí. Y unas huestes mucho más peligrosas que atacan al alma. Están continuamente desde hace tiempo queriendo destruir esta central de gracia que es Cristo. Y es la Virgen Santísima la principal protectora y defensora de este lugar. Cómo el enemigo, con sus tres acólitos, con sus dos acólitos, que son la carne y el mundo, intenta penetrar, dañar, dinamitar, destruir este bendito convento que tanto hace bien. Vamos a verlo ahora. Con unas palabras del Apocalipsis. En el Apocalipsis nos dice San Juan cómo Satanás intenta parodiar toda la religión cristiana mediante una religión falsa, que tendrá sus parecidos, pero es falsa. Así como la verdadera religión tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dice el Apocalipsis que la falsa religión que se presenta como verdadera, y más en estos últimos tiempos, tiene su Trinidad. El dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta, la segunda bestia. Así como también la verdadera religión tiene la Virgen María y la Iglesia como mujer fiel, como nos dice el capítulo 12 del Apocalipsis. Lo voy a leer ahora un versículo. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Así como hay una mujer fiel, que es la Iglesia fiel, y dentro de esa Iglesia fiel, como dice San Agustín, la parte más digna y mejor, la Virgen fiel, Santa María. También Satanás parodia esto en su religión falsa. En el capítulo 17 del Apocalipsis. Voy a leer. Llevóme en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 7 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé sobremanera. El demonio también tiene su mujer infiel, que aquí el Apocalipsis nos presenta como la gran ramera. Y esta, como contraposición de la mujer fiel, que es la Iglesia, es la falsa Iglesia, que existe y que se mezcla con la verdadera Iglesia como el trigo es mezclado en la cizaña. Y a veces es difícil de reconocer, de distinguir, y engaña y confunde. ¿Cuántos sofismas, engaños, incluso desde el punto de vista teológico, hay un día flotando en el ambiente? Qué difícil es hoy sobrevivir intelectualmente al siglo XXI. Con esta presión de humo de Satanás, que puede conceder una verdad para meter bajo una mentira. La verdad, el ecumenismo, hay que hacer que todas las iglesias sean una y luego mete la mentira por debajo para corromper esa verdad. Pero sin conversión. No hace falta que el protestante, ni el ortodoxo, ni el evangelista, ni siquiera el budista, ni los musulmanes se conviertan. Cada uno desde su lugar, desde donde Dios los ha puesto, estando de buena fe. Basta con que nos pongamos de acuerdo con las cosas comunes, aunque haya grandes diferencias. Con eso todo está hecho. Les he puesto un simple ejemplo, pero hay muchos más. Cuando decía Juan Pablo II, no hay no hay vaya, y eso que me están grabando de repente. No sé la palabra, ustedes me entienden. No hay eso si no hay conversión, decía Juan Pablo II. El comunismo. Pues bien, ya tenemos las dos ciudades de San Agustín. ¿Recuerdan esa obra maestra de San Agustín? Que según los expertos de todo lo que escribió en su vida, que fueron muchos, todos, muchos, las obras más grandes fueron las Confesiones y la Ciudad de Dios. Pues en la Ciudad de Dios explica cómo se va desarrollando y el fundamento y la raíz y la esencia de la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Pues bien, la mujer fiel, la Iglesia, la verdadera doctrina, la verdadera ascética mística, la de siempre, la de los santos, es la ciudad de Dios, el trigo. Y que ustedes tienen que defender en sus almas y en el convento. Porque, perdonen que use esta palabra, pero está en la Biblia, la gran ramera va a querer entrar, dinamitar, confundir, inocular veneno, para que todos se hundan. Aunque sea que se hunda al cabo de 4, 5, 10 o 20 años. Da igual, pero que se hunda. Y ha conseguido hundir muchos conventos, muchas órdenes religiosas, pudriéndolas en la corrupción
Vamos a ver en concreto cómo ataca este ejército de milicianos, qué bombas usa, qué granadas lanza, qué galerías se estará metiendo por debajo del convento para hacerlo estallar por los aires con dinamita espiritual. ¿Saben por qué venció ese mini ejército de apenas 750 guardias civiles contra un asedio cruel de los que le doblaban y redoblaban y le multiplicaban por 20 en número? ¿Por qué vencieron? Porque estaban unidos, eran una sola cosa. Ahora vamos a hacer 2 rosarios diarios, 2 rosarios diarios. Y ahora vamos a hacer rosario en cadena, rosario en cadena. Y ahora vamos a poner la Virgen abajo en el sofá. Todos a una. Y para eso se necesita mucha humildad. Porque si no hay humildad, van a empezar a decir los guardias civiles, ¿y este general? ¿Y quién le ha mandado a él ahora ponerle a dar órdenes? Y las mujeres podrían decir, ¿y nosotros qué? Nosotros tenemos los mismos derechos. Imagínense si cunde ahí la división. Imposible. Imposible esa coherencia. Hasta llegó uno de los generales a sacrificar a su hijo para salvar a esos 1100 que estaban sitiados. Y bien que le dolió. ¿Qué va a hacer un convento tan minúsculo y pequeñísimo y perdido como este en el campo, en un pueblo que casi nadie conoce? ¿Qué va a hacer contra ese ejército musculoso, brutal, grandísimo que es el que tiene el gran dragón? ¿Qué va a hacer? Solamente tienen una solución, una escapada. La unidad en la Inmaculada. Vamos a ver cómo barrenan las galerías y meten morterazos este ejército infernal. Vamos a verlo, miren. Voy a poner de un lado la mujer vestida de sol, la iglesia fiel, y voy a poner del otro lado cómo actúa y qué dice la gran ramera, la iglesia falsa. La iglesia fiel, la mujer vestida de sol, quiere conservar el depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Es tradicional. En cambio, para la falsa iglesia todo es cambiar, evolucionar, revisar todo lo antiguo. Y cuidado que hay progresismo de derecha y de izquierda. El demonio usa los dos lados. El progresismo de izquierda, podríamos decir, ya lo conocemos. Ancha es Castilla, aquí todo vale. ¿Qué es eso de rezar? Vamos a ver novelas. Bueno. Pero también hay un progresismo de derecha, que se las da de tradicionalismo. Pero es que el demonio sabe meter el mal en las mejores fiestas patronales, en lo más sagrado. Y se disfraza de cualquier cosa, es un gran camaleón. Por eso el padre de la mentira. Y viene y dice, yo, representando la más pura tradición, me atrevo a decir que el Papa Francisco fue elegido anticanónicamente, no es el padre de la
La iglesia está en sede vacante. ¿No lo han escuchado ustedes alguna vez? En internet esto está así. Y está haciendo un daño enorme de mucha gente que es buena, que va a misa diaria si quieren, que reza el rosario y que se levanta con una cabeza así diciendo el Papa Francisco es un antipapa. Y algunos hasta se atreven a decir que Benedicto XVI es el verdadero Papa, pero que le obligaron a renunciar. Tonterías. Pues esto está al orden del día. El demonio ahora trabaja por la derecha y por la izquierda. ¿Cuál es el tradicionalismo fiel? Que todo lo que diga el Vaticano II y los documentos posteriores y el mismo Papa Francisco se interprete según Benedicto XVI en la hermenéutica de la continuidad, no de la ruptura. Y así se interprete todo, porque fíjense que si hablamos de interpretar, hasta el mismo Evangelio se puede malinterpretar. Y de ahí han salido miles de herejías. Ustedes, perdonen que se lo diga, creo que hay confianza, no tienen tanto peligro de progresismo por la izquierda. Vamos a hacer una excursión por ahí a la playa, tal y cual. No. Pero los que más les pueden hacer daño es que alguna vez, tipo por locutorio, tipo por retiro, por donde sea, les aparezca alguien que les empiece a decir estas cosas. Que si el Papa Francisco tal, que si el Papa Francisco cual, que mira lo que he dicho aquí. Ni caso. La mujer vestida de sol es trascendental, es decir, que tiene una espiritualidad que va toda ella en orientación a la eternidad. Y que este mundo se tiene que usar, como dice San Ignacio, tanto cuanto me ayuda para ir a la gloria. En cambio, la falsa iglesia tiene tendencia a una espiritualidad inmanentista, es decir, que se queda en este mundo, en disfrutar todo lo de acá. Y el criterio no es ya lo que me ayuda a ir allá, sino lo que me hace afincarme y gozar más de lo de acá. Eso significa inmanentista. Y por eso que el reino de los cielos se quede muy lejos todavía, no tengo prisa de que venga. Eso lo vamos a meditar mañana, cuando decimos, venga a nosotros tu reino. Lo vamos a meditar. Pero todavía no, venga a nosotros tu reino, pero todavía no, todavía no. Eso es lo que dicen estos. La mujer vestida de sol es mundofóbica, mundofobia, es decir, todo lo que huele a paganismo, profanidad, fuera. Como una auténtica espiritualidad de San Juan de la Cruz. La criatura es velo cuando no mancha. En cambio, la iglesia falsa presenta una mundofilia. Hay que abrirse a todo, acoplarse a todo. Y que viene a la iglesia un grupo de rock que canta a Jesucristo, vamos a hacer un concierto dentro de la iglesia, con batería y todo, porque hay que traer a los jóvenes. La mujer vestida de sol pide penitencia, mortificación del cuerpo,
de los sentidos, de la imaginación, del entendimiento, todo eso que hablamos el año pasado. La Iglesia falsa odia la penitencia. Si Dios es misericordioso, ya lo ha hecho todo. Él me comprende. También hablaremos a lo largo de los ejercicios de la terrible tergiversación que se está haciendo del concepto de misericordia divina. La mujer vestida de sol busca la verdad objetiva y la enseña. Hay una sola verdad, como solo hay una luz que creó Dios al principio del tiempo. Y la separó de las tinieblas. Fíjense que en la Biblia nos habla de la luz separada de las tinieblas. La luz singular, tinieblas plural, porque las mentiras pueden ser muchas. La luz solo puede ser una. Y es la que busca la Iglesia fiel. Esta es la verdad. Y en cambio, la falsa Iglesia promueve el relativismo. Si esa mujer quiere abortar, bueno, habrá casos muy difíciles. Dejémosla que ella actúe según su conciencia. Y a nivel de ecumenismo lo mismo. Va a pretender esta falsa Iglesia a aglutinar todas las religiones en un sincretismo en el que solamente esté prohibido una cosa. Todo lo demás cabe, menos una sola cosa. Decir que se tiene la única verdad, eso está prohibido. Por eso la Iglesia Católica, por definición, está excluida, la verdadera. Porque habrá una falsa Iglesia que se presentará como católica, pero no lo es. Ahora, la Iglesia verdadera y la falsa están íntimamente mezcladas en cada diócesis, en cada conferencia episcopal, en el mundo entero. Están mezcladas. Llegará un momento en que ocurrirá algo en la historia de la humanidad, y quién sabe si dentro de poco, no sabemos, en que esa gran ramera se separará violentamente de la Iglesia fiel y la parcialidad hasta beberse y embriagarse de la sangre de los mártires. Y por ahí tal vez Jesucristo quería decir en el Evangelio algo que nos extrañaba mucho hasta ahora. Los padres denunciarán a sus hijos y los perseguirán hasta matarlos. Y los hijos a los padres. Y uno pregunta, ¿pero cómo es posible que eso ocurra? Que de una manera generalizada el hijo persiga a muerte a su padre por motivos de fe y que el padre haga eso respecto a su hijo, y de una manera generalizada, no como excepción, porque si no, no lo diría Jesús. Tal vez Jesús se refería no tanto al padre y al hijo carnal, sino espiritual, a nivel de iglesia. Esto da miedo, ¿verdad? Bueno, confiando en Dios no, pero impresionante.
se deja la oración, un sacerdote, una religiosa, un obispo, pongan ustedes lo que sea, un hombre o una mujer, cuando deja la oración y empieza a meterse ese espíritu de corrupción dentro del corazón, puede llegar a hacer absolutamente cualquier cosa. ¿Es que acaso Caifás no hacía oración? ¿No rezaba salmos? Era sumo sacerdote y mató al Mesías. Todo esto que estoy diciendo no es un cuento, hermanas. Es muy serio. ¿Qué se estará cocinando para los próximos años? La Iglesia fiel es exclusiva, es la única que tiene el privilegio de ser la verdadera Iglesia, la fundada por Jesús. En cambio, la falsa Iglesia promoverá la indiferencia ecuménica. No hay que convertir a los paganos. ¿Para qué? Si Dios está en todas partes. La Iglesia fiel promueve una liturgia seria, devota, respetuosa. Diríamos hasta temerosa, de tan respetuosa que es con el Señor. La Iglesia infiel aboga por una liturgia divertida, que nos haga pasar un buen rato. Hermanas, ¿por qué no usan la guitarra? Y se ponen a bailar como una vez que me pasaron un WhatsApp, ni la escuché, la del villancico este. Rápido lo que salían monjas bailando. Con su hábito y todo, por eso digo que serían monjas. Y todo eso son como granadas y cañonazos. Tienen que estar muy unidas. Claro, Satanás es muy listo. Primero empezará poquito a poquito. ¿Y qué es eso del cine? Tienen que consolarse unas a otras. Más hablar. La Iglesia verdadera, la Iglesia fiel, busca salvar almas. Sin embargo, la Iglesia infiel busca el bienestar terreno de la gente. Por ejemplo, la teología de la liberación. Aquí lo que importa es que los campesinos tengan sus derechos, y eso lo vamos a conseguir aunque sea con una revolución violenta. Así que a las armas. A mí lo que me preocupa es pues que los chicos tengan trabajo y que los ancianos estén bien acompañados por sus familiares. Muy bien, de acuerdo, sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que se salven de esos ancianos y esos adolescentes o jóvenes. Que conozcan lo que es el pecado. Hoy nos dicen, ¿pero qué es eso de tanto de hablar del pecado? ¿Qué es ese antropomorfismo pesimista?
por si alguna vez lo han podido escuchar, pero sí. La Iglesia tiene respeto por lo sacramental. Recibir la comunión con devoción, procurando que no caiga ni una sola partícula al suelo. ¿Cómo se comulga hoy día? Yo no digo que esté prohibido comulgar en la mano, pero es que a mí se remueve el estómago. Y a veces lo que no tiene que ver. ¿Qué dice la Iglesia falsa respecto a esto? Aquí a comulgar todo el mundo. Aquí a bautizarse todo el mundo, como decía un obispo de Argentina, hace poquito me lo dijeron, que había mandado en su diócesis que se bautizase todo el mundo que acudiera a la parroquia para quererse bautizar, aunque fuera conviviente, lo que sea, todos a bautizarse, aunque no estén arrepentidos de sus pecados, da igual. Es dar lo santo a los perros. Las perlas a los cerdos. Eso es la Iglesia infiel. ¿Para qué? Para quedar bien, para no tener problemas. Cuando lo esencial al cristiano es tener problemas, porque tiene que dar testimonio de su fe ante un mundo que es perverso, usando palabras de la Biblia. Y necesariamente va a chocar. Y si no choca, mala señal. La Iglesia verdadera, la fiel, busca calidad. Primero calidad, santidad, compromiso cada vez más heroico. E importa más la cantidad que la calidad. En cambio, la Iglesia infiel, la falsa, al contrario, se ufana de la cantidad. De cuantos más mejor. Esa es la tentación. Decía San Ignacio de Loyola que si al final de su vida de algo tenía que arrepentirse, era de haber abierto demasiado fácil la puerta a la compañía de Jesús para que entrasen candidatos. Le remordía la conciencia. Tenía que haber sido más rígido, decía él. Y quién sabe si en algún caso se puede dar que el demonio use a alguien que no tiene vocación para que desde dentro hagan. La Iglesia fiel da la cara por la verdad. La infiel se amolda a todo. La fiel es perseguida. La infiel es aplaudida. La Iglesia fiel es intolerante hacia la infiel.
le echa en cara su infidelidad. La infiel también es intolerante hacia la fiel y por jactancia, como lo que dije esta mañana, por corrupción interna de la voluntad, le duele la fidelidad de la fiel y por eso la persigue. La iglesia fiel es pobre, gusta de lo pobre, vive a lo pobre. La iglesia infiel es rica, le gusta, digamos, la pomposidad. La fiel es casta, la iglesia infiel es lujuriosa. La iglesia fiel es obediente. La infiel es rebelde. ¿Qué es eso de la obediencia? Aquí lo que hace es el diálogo y ponerse de acuerdo. La obediencia va contra la dignidad humana. Así que, fuera obediencia. La iglesia fiel busca la oración en exclusiva, es decir, voy a quedarme delante del Señor tanto tiempo sin hacer otra cosa que hacer oración. La infiel dice que pérdida de tiempo. No te preocupes, tú cuando trabajas, cuando duermes, cuando estás en el recreo, en todas partes haces oración. Eres tan buena que ya no te hace falta ir a la capilla. La iglesia fiel es apostólicamente proselitista en el mejor sentido de la palabra. Quiere que la iglesia católica se extienda por todas partes. La infiel es perezosa apostólicamente. Lo que decía Karl Rahner, ese gran, entre comillas, teólogo jesuita, el que más influyó, diríamos, en los estudios previos de conciliares. Karl Rahner decía que el mundo estaba lleno de cristianos anónimos que no necesitaban convertirse, que ya iban camino del cielo. La iglesia fiel es promovedora del santo temor de Dios. Esto puede parecer raro que yo lo diga de aquí, pero si hasta los santos lo decían de sí mismos, me salvaré. Solo Dios lo sabe. Decía San Bernardo, todavía no lo conozco. En 20 años de sacerdocio que llevo, ya me ha tocado ver tantas cosas. Y tengo ejemplos fotocopiados de personas que eran tenidas por santas, dentro y fuera del convento. Y terminaron fatal. Santo temor, Señor, procuraré vivir este día como si fuera el último. Porque solamente me asegura la perseverancia final el estar vigilante todos los días. En cambio, la falsa iglesia esparce por todas partes el humo
satánico de la presunción, que es esperar lo que Dios no ha prometido. Yo estoy con Dios y resulta que está conviviendo con una mujer sin casarse con la iglesia. Yo estoy con Dios, vamos a hablar. Y eso a nivel de todos los estados dentro de la iglesia. La presunción de sentirse ya salvado. Cuando San Pablo, con lo que era, decía que todavía no había llegado a la meta. El demonio lo que va a hacer con unas carmelitas de clausura, o lo va a intentar hacer, es sacarlas de aquí, para tenerlo más fácil. Les voy a contar un ejemplo, solo uno, porque el reloj me queda un minutito, voy a aprovechar. Una religiosa de clausura sale del convento, se pone a trabajar como señora de limpieza para un sacerdote y cae con él. Y el sacerdote también acaba dejando el sacerdote. Y por último, la iglesia fiel es identificada, es decir, se presenta como lo que es. No tiene nada que ocultar porque es sencilla como la paloma. En cambio, la iglesia falsa es camuflada, sigilosa, amiga de la ambigüedad, de no dejar las cosas claras. Unidos a la Virgen Santísima como los defensores del Alcázar de Toledo, todas en piña, como cuando iba a explotar esa dinamita, resistan a todos estos ataques, porque son cada vez más continuos y violentos. Y a nivel incluso también fuera de la Iglesia, del mundo. Hace poquito me enteré que un gobierno de Sevilla, un gobierno civil, multó a unas clarisas 170.000 euros por haber arreglado su órgano con su propio dinero, después de haber pedido al ayuntamiento que lo arreglase él y no había contestado, y después le ponen la multa. Hay un partido político, que no digo cuál, que ya tenía en su lista de cosas que quería hacer si vencía en España la nacionalización de todos los bienes eclesiásticos. Se acabó el convento de Clotilde. Las podrían echar en cualquier momento. Y ese partido político tiene